Lo tienen, hermanos, 2 Corintios 5, versículo 17 al versículo 20. Voy a leer estos versículos, ustedes solamente sigan con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En esta tarde, hermano, me gustaría predicarle acerca de este versículo, el versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De esta frase que dice la palabra de Dios, nueva criatura es, hermano. Primeramente me gustaría explicarle cómo somos nuevas criaturas, después desarrollar un poquito más los versículos, pero primero déjeme orar, hermano. Jehová Dios, gracias te damos, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor, porque nos permite estar aquí, Señor, aquí en tu iglesia, Señor, y no en otro lado. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Primeramente, hermano, me gustaría decirle, nueva criatura es. Aquí la Biblia nos está diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dice la palabra de Dios: cuando usted y yo hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, dice la Biblia que nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, pero primero que nada, ¿cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo podemos ser nuevas criaturas? La Biblia nos da respuesta de esto. En el versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios. Todo esto, ser nuevas criaturas, que las cosas viejas hayan pasado, todo viene de Dios, de parte de Dios. ¿Cómo? Primeramente, dice que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Todo esto viene por medio de Cristo. Cristo fue el que se dio por nosotros. Cristo fue el que pagó el precio del pecado por nosotros, que murió en la cruz por nosotros. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos ser una nueva criatura. ¿Para qué? Para que todas nuestras cosas viejas hayan pasado. Si me pueden acompañar primeramente a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 6, por favor. Dice así la palabra de Dios: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Está diciendo la Biblia que Cristo se dio en rescate por usted y por mí, como mediante la cruz. Él se entregó por nosotros, aun a pesar de que Él no merecía venir a este mundo, aun a pesar que Él, siendo Dios el Todopoderoso, Él se vino y se humilló aquí a la tierra, se hizo humano, se sacrificó por nosotros. ¿Para qué? Para rescate de todos nosotros. ¿Y por qué lo hizo, hermano? Acompáñeme a Juan 3:16. Creo que este versículo todos se lo saben de memoria, ¿verdad? Juan 3:16. Dice así la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice aquí la palabra de Dios que Cristo se dio el rescate de nosotros, por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí, por amor a la humanidad. Él pagó el precio de pecado, Él se sacrificó, Él resistió la tortura de la cruz. ¿Para qué? Para que usted fuera una nueva criatura, hermano. Es tan simple ser una nueva criatura. Simplemente tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Como dice el versículo 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Simplemente tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Dice la Biblia que vamos a ser nuevas criaturas. Pero esta salvación tan grande que es por medio de Cristo, que se va a lograr cuando tú y usted y yo ya estemos en el cielo, ¿se puede perder? Es mi segundo punto que me quiero explicar. La salvación, ser nueva criatura se pierde. Vamos a ver algunas cuantas cosas. Primero que nada, dice la Biblia en Juan 1:12, por favor. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, que pasa a ser hijo de Dios, que pasa a ser de la familia de Dios. Esto es muy simple, hermano.
Una pregunta, ustedes que son padres que tienen hijos, cuando su hijo les desobedece, ¿deja de ser su hijo? ¿No? ¿No, verdad? No deja de ser nuestro hijo. Así es la misma relación que tenemos con Dios. Nosotros ya somos hijos de Dios. Aunque nosotros pequemos, aunque nosotros caigamos, no vamos a ser hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando su hijo le desobedece, ¿qué pasa? Viene disciplina, ¿verdad? Viene una disciplina a su hijo, un regaño, una llamada de atención. Igual con Dios, viene disciplina a nuestra vida. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, dice la Biblia que viene disciplina hacia nosotros. Viene algo que Dios manda para que nosotros entendamos que estamos mal. Otro versículo que me gustaría que vieran, Juan 10, por favor. Juan 10, 27 al 29, los voy a leer. Dice así la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice aquí la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Aquí Dios nos está diciendo: nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie no es más poderoso que Dios, nadie es más grande que Dios, así que nadie nos puede quitar nuestra salvación. Y nosotros mismos podemos perder nuestra salvación a que quisiéramos. Si nosotros hemos creído sinceramente en Cristo y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, dice la Biblia que ya no podemos perder esa salvación nunca. Pero principalmente esto es lo que lo acabo de decir. Es mi base para el resto de lo que voy a decir. Vamos a regresar al texto, segunda de Corintios, capítulo 5, por favor. Dice la palabra de Dios, versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Primeramente dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, hermano. Dios ya no se acuerda de tus pecados, Dios ya no se acuerda de tu maldad, Dios ya no se acuerda de tu vida pasada. Pero mi pregunta es, ¿por qué tú te sigues acordando? ¿Por qué tú te sigues sufriendo por lo que hiciste en el pasado? ¿Por qué sigues torturándote a ti mismo? Es que yo hice esto, yo andaba haciendo esto, yo no pude hacer esto. Si la Biblia, Dios ya se lo olvidó. ¿A ti por qué no se te ha olvidado? Dios ya no se acuerda más de todas tus cosas que tú has hecho. Dios ya no se acuerda más de tu vida pasada. Dice la palabra de Dios que Él toma tus pecados y los arroja a lo profundo del mar y ya no se acuerda más. Entonces, ¿por qué usted y yo lo seguimos recordando, lo seguimos practicando más que nada? Me gustaría que me acompañaran en Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, perdón. Capítulo 4, versículo del 2 al 3, dice así la palabra de Dios: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Dice la Biblia: basta ya el tiempo pasado para andar como le agrada a los gentiles. Hermano, toda nuestra vida que nosotros vivimos antes de ser salvos, antes de ser cristianos, dice la Biblia, ya se quedó atrás, ya se quedó en el olvido. Dice la Biblia: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Ya ese tiempo, todo lo que le entregamos al pecado en nuestra vida, tal vez a ellos que le entregamos al pecado en borracheras, en cosas haciendo malas, dice la Biblia: basta ya ese tiempo. Ya no hay que seguir igual, ya hay que cambiar, hermanos. Yo lo digo por mí. Yo lo digo primeramente por mí. ¿Por qué? Porque yo recuerdo todas las cosas que yo hacía, recuerdo de dónde Dios me sacó. Y digo: basta ya el tiempo pasado. Amén. Basta ya de esas cosas que yo hacía, basta ya, hay que dejarlas. Si en realidad yo soy cristiano, si en realidad yo soy salvo, hijo de Dios, basta ya el tiempo pasado. Si Dios ya no se acuerda de mi pecado, ¿por qué yo lo tengo que seguir recordando? ¿Por qué yo lo tengo que seguir practicando? Otro versículo que me gustaría que vieran, Romanos 6, 12, por favor. Romanos 6, 12 dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad,
sino presentaros a vuestros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros, Dios, como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí dice la palabra de Dios: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo busquéis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo: no reine el pecado, que no nos domine. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Muchas veces nosotros decimos: Señor, ¿por qué me pones en tentación? Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me pones esta prueba? Muchas veces no es Dios, sino que nosotros mismos nos presentamos al pecado. Nos presentamos a hacer cosas que no debemos hacer, en lugares donde no debemos estar, con amistades que no tenemos que estar. Ahí nos presentamos entre ellos. Dice: como instrumentos de iniquidad. Nosotros mismos nos ponemos en un lugar donde el diablo nos puede tentar fácilmente. Salimos de la protección de Dios. Dice la Biblia: no reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Muchas veces el pecado reina en nosotros. ¿Por qué? Le obedecemos. Obedecemos más a nuestro pecado que a nuestra propia voluntad, o a la voluntad de Dios. Muchas veces decimos: yo ya no quiero hacer esto, yo voy a cambiar. Pero no. Seguimos en nuestro pecado. Seguimos haciendo lo que hacemos. A mí me ha pasado. Yo he dicho: Señor, ya no voy a hacer esto. Igual, sigo haciendo, hermanos. ¿Por qué? La razón de por qué seguimos pecando, que supuestamente hemos tomado una decisión, es porque no hemos querido tomar esa decisión firmemente. Voy a poner un ejemplo, hermanos. Por ejemplo, yo que me quisiera poner a dieta, por ejemplo, no lo voy a hacer. Por ejemplo, que yo me quisiera poner a dieta, digo: no, ahora sí me voy a poner a dieta. Y voy a la tienda y una coca, y unas sabritas, empiezo mañana. Y al día siguiente otra vez empiezo mañana y me compro mi coca, mis sabritas o esto. Así es nosotros con el pecado. Yo en realidad nunca me quise poner a dieta, ¿verdad? Es igual con el pecado. Yo en realidad nunca quise dejar mi pecado. ¿Por qué? No, yo lo hago después. De modo que el pecado reina en nosotros. De modo que nosotros seguimos obedeciendo a la voluntad del pecado. De modo que la voluntad del pecado es más fuerte. Pero hermanos, me gustaría que vieran este versículo, por favor. Versículo Romanos capítulo 7, versículo 21. A mí estos versículos me gustan mucho. Dice, más que nada el 25, voy a leer desde el 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Dice la Biblia que aquí muchas veces nuestros miembros se rebelan contra nosotros. Dice la Biblia: así queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Nosotros por naturaleza estamos habituados a hacer el mal, a tener malos deseos, a tener malos deseos más que nada. Nosotros queriendo hacer el ley, dice: hay esta ley, que el mal está en mí, porque soy un hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según yo, en mi hombre interior, en mi mente, yo me deleito en la ley de Dios. Yo leo la Biblia, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que hice en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo se sentía miserable. Dice: ¿quién me va a librar? Amén. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo la Biblia en el versículo 25? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Cristo es el que nos libera del pecado, hermanos. Cristo es el que pagó nuestros pecados. Cristo es el que hizo que Dios ya no se acordara más de nuestro pecado, que lo tuviera por olvido. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Yo como nueva criatura, dice la palabra de Dios, Dios ya no se acuerda de mi pecado. Las cosas viejas pasaron. Dice la Biblia: todas son hechas nuevas. Ya Dios no se acuerda más de lo que yo era antes, sino que yo ya soy una nueva criatura. Hermanos, usted y yo como nuevas criaturas debemos vivir como si las viejas cosas no hubieran existido nunca. No debemos seguir atormentados, encadenados a nuestro pecado, diciendo: es que yo era así, ya no puedo cambiar. Hermanos, sí podemos. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos ayuda en la prueba más fuerte, en la tentación más grande. Este versículo me gustaría que también lo vieran. No lo tenía aquí en el bosquejo, pero se me vino a la mente.
20. Santiago, por favor. Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, por cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Dice aquí la palabra de Dios, bienaventurado. La palabra bienaventurado significa doblemente bendecido. Muy feliz, muy dichoso el hombre, el varón que soporta la tentación. Usted y yo podemos soportar la tentación si nos agarramos de Cristo, si nos agarramos de su palabra, si nos agarramos en la oración. Por cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Qué hermosa promesa esta, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Dios no tiene una corona prometida allá en el cielo a los que resisten la tentación. Yo como nueva criatura tengo que resistir la tentación del pecado, tengo que resistir las cosas malas que vienen a mí. No es fácil, hermano, lo digo por experiencia, no es fácil. Muchas veces estás tan envuelto en el pecado que es muy fácil, difícil salir de ahí. Te cuesta trabajo, no lo digo por experiencia, a mí me ha pasado. Te cuesta trabajo dejar tu pecado, pero le voy a decir algo: Cristo es el que nos ayuda. Cristo es el que da la salida. Yo no puedo en mis fuerzas, obviamente, pero Cristo es el que está ahí para conmigo. Yo como nueva criatura tengo que dejar mi pecado, tengo que dejar mi vida pasada. Dios ya no se acuerda más de lo que yo era. Vamos a regresar al texto, por favor. 2 Corintios 5. Ya como nueva criatura, Dios espera que yo viva una vida de santidad, que yo ya sea una persona diferente, que los cambios se reflejen en mí, que un cristiano verdadero se refleje en mí. Y Él espera que yo sea un embajador suyo. Dice la Biblia, voy a leer desde el 18 hasta el 20, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y Dios estaba en Cristo reconciliándose consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Primeramente aquí la palabra de Dios nos dice: cuando las cosas viejas pasaron, tú ya tienes que ser un embajador de Cristo, tú ya tienes que ser un representante de Cristo en la tierra. Tú tienes que llevar la palabra de Dios a la gente que más lo necesita, como una vez lo hicieron contigo. Como una vez alguien te habló de la palabra de Dios, como una vez una persona te ayudó a ti con tus problemas, con tus dificultades. Tú tienes que ser un embajador de Cristo. Dice la Biblia, vamos a leer otra vez el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, sino nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dice la Biblia, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dice, nos dio la responsabilidad a nosotros de llevar la palabra de reconciliación. Es nuestra responsabilidad, hermanos, como cristianos, ir y reconciliar a la gente con Dios, como presentando el Evangelio de Dios. Nosotros tenemos que ir, decirle a la gente que son pecadores, que merecen el infierno, pero que Cristo murió por nosotros. Este es el ministerio de la reconciliación, que Dios nos hace responsables a usted y a mí por llevar este ministerio. Cuando nosotros muéramos, y si usted fue cristiano, es algo, cuando esté en el cielo, Dios te va a pedir cuentas por esta responsabilidad que te dejó. Te deciré, yo te dejé este ministerio, nos encargó, dice la Biblia, nos dejó un encargo personal a nosotros. Lo pudo haber hecho a los ángeles, lo pudo haber hecho a otras personas, pero quiso dejarlo a nosotros. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador es un representante, alguien que representa a Cristo en esta tierra. Pero mi pregunta es, ¿en realidad parecemos embajadores de Cristo? En realidad una persona cuando nos ve, un cristiano, un embajador de Cristo, un representante de Cristo en la tierra, ¿nos ven eso a nosotros? Yo muchas veces me he puesto a pensar, y muchas veces me he visto en la decepción y digo, no estoy haciendo lo que debo de hacer. Todavía no logro ser un embajador de Cristo. Dice la Biblia, como si Dios rogase por medio de nosotros. Este versículo, ¿cómo me llama a mí la atención? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Yo lo he visto muchas veces, somos muy apáticos en cuanto a ganar almas. Somos decimos, no, es perder el tiempo, ¿cómo voy a dejar ir que la gente me ofenda? ¿Cómo voy a hacer esto? Pero si Dios, es como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios quiere rogar por medio de nosotros,
quiere que nosotros demostremos que estamos pidiéndole al mundo que se salve, rogándole a ellos, como predicando en las calles, predicando puerta por puerta en las plazas, en los hospitales, en los camiones, allá en Montesión, donde yo estoy estudiando en el DEP, ¿verdad? Es la iglesia más grande de México, alrededor de domingo en la mañana tienen 2 cultos y los 2 se llenan con 8,000 personas cada culto. Es tremenda la gente que va a ir, pero yo he visto el trabajo que hacen ellos. Predican en el metro, en las plazas, en las calles, donde no hay gente y se pueden a predicar. Van por gente, nos paramos a las 5 o 4 y media de la mañana a ir a la ruta para traer gente, hermanos. Es un trabajo que Dios nos dejó a nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere de nosotros. Y muchas veces nosotros aquí estamos, no, pues yo ya hice mucho, ya gané almas media hora. Ya repartí folletos, ya hice esto, ya hice aquello. No, es que me insultaron, me ofendieron. Allí nosotros en el metro nos han querido golpear, nos han querido navajear, nos han querido hacer. Pero déjeme decirle algo, siempre Dios tiene cuidado de nosotros. Y déjeme decirle otra cosa, yo sé que Dios nos va a recompensar nuestro trabajo allá en el cielo. ¿Por qué? Porque es algo que Dios quiere. Si buscamos el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Hermanos, si usted, yo le ruego, como dice aquí la palabra, si usted no está seguro de su salvación, yo le ruego que venga hoy día, sea el día de su salvación. Si usted está por algún motivo está ansiado de Dios, le ruego, reconcíliese con Dios. Vuelva a esa comunión íntima que tenía, ese tiempo que pasaba usted, o si tal vez nunca lo ha pasado, que lo pueda empezar a hacer. Yo sé lo bonito que es tener comunión con Dios. Saber que tenemos un Dios todopoderoso que me oye, que escucha mis problemas, que está ahí para defenderme, que yo cuando tengo una prueba, una dificultad, puedo ir confiadamente de rodillas ante Dios. Si el Señor me pasa esto, está viendo que Él me está escuchando. Yo le ruego que usted se reconcilie con Dios. Usted le dice, no, pues es que yo tengo una vida buena con Dios. Entonces demuéstrelo, gane almas. Hoy teníamos ganancia de almas, venimos muy pocos en realidad. Muy pocos, se supone que somos cristianos, venimos muy pocos. El sábado no hay ganancia de almas, también muy pocos venimos. ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido esta verdad, que somos embajadores de Cristo. Yo le reto, hermano, que le empiece a hacer más por las cosas de Dios. Sinceramente aquí no estamos haciendo lo suficiente, lo que debemos estar haciendo. Podemos hacer más para alcanzar Morelia. Podemos hacer más para alcanzar Michoacán. Michoacán, yo he estado en San Luis Potosí, he estado en el DF, le tienen miedo. Dicen, no, en Michoacán matan, descabezan, hay muerte todo el tiempo. ¿Pero por qué? Por lo que los cristianos nos hemos puesto a trabajar para que sea un municipio, un estado que diga, en Michoacán hay gente cristiana que predica en esas calles. Pero más bien tenemos fama, no, son unos asesinos. A mí en San Luis Potosí me decían templario, me tenían miedo, hermanos, no sé por qué. Pero así me decían, en el DF me decían que asesino y que no sé tantas cosas, simplemente por ser de Michoacán. Pero es la forma que nosotros mismos nos hemos ganado. ¿Por qué? Porque no hemos estado predicando el Evangelio. Yo le reto, hermanos, a que usted tenga una comunión sincera con Dios, que sea un embajador de Dios. Vamos a orar. Jehová Dios, gracias te damos por lo bueno que tú eres, Señor. Le pedimos perdón, Señor, porque te hemos fallado en muchas cosas, en muchas maneras. Rogamos que tú nos guíes, Señor, a la verdadera comunión contigo, a entender esta verdad, que somos una nueva criatura, Señor, y que somos tus embajadores. Gracias te damos por todo en Cristo Jesús. Amén.